Saludos, amado hermano, Dios te bendiga. Estamos aquí en el programa La Fuente de Aquel que Clamo y yo quiero hablar acerca de un tema de la tentación de Jesús, la primera parte. Y en esta hora, la Biblia dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, yo quiero hablar acerca, todos hablamos de que Jesús, ¿verdad?, venció en la tentación porque citó la palabra y todo esto. Y aunque es lo que se ve a primera vista, yo quiero hablar acerca de lo que hay detrás del ofrecimiento del tentador. El tentador está incitando a Jesús de que base su mesianismo en una visión materialista. Yo recuerdo, ¿verdad?, que hay muchos hermanos de América Latina, de muchos lugares, que me hablan a mí, de Puerto Rico, etcétera. Y bueno, esto a mí me recordó a Luis Muñoz Marín una vez que él dijo de que Albizu Campo decía que él quería que se fueran los norteamericanos, ¿verdad?, la independencia, pero que él quería que se fuera el hambre. Y la visión, a diferencia de Albizu Campo, Muñoz Marín vio, ¿verdad?, en la década de 40, 50 y 60, de que veía otros países latinoamericanos subdesarrollados y qué sé yo, y él, aprovechando de la oportunidad de que Puerto Rico estaba bajo soberanía norteamericana, pues él comenzó pues, a impulsar, ¿verdad?, proyectos, ¿verdad?, con fondos federales y todo esto. Pero la visión que Luis Muñoz Marín impartió a Puerto Rico fue una visión materialista de la vida, porque echó a un lado los valores espirituales que de los que impulsaba, ¿verdad?, Albizu Campo con todas sus, ¿verdad?, cosas que por deficiencias o cosas que podamos criticar o diferir acerca de él. Pero lo que sí está claro es que él enfatizaba, ¿verdad?, en valores espirituales, aparte de políticos, y esto fue lo que Luis Muñoz Marín impulsó en el archipiélago puertorriqueño. Y esto es lo que se da, ¿verdad?, en alguna etapa histórica, ¿verdad?, de Puerto Rico. Yo no estoy aquí para hablar de política, pero es algo que me vino a la mente porque la visión de Satanás era impulsar de que Jesús comenzara, ¿verdad? La visión de Satanás, el Señor lo reprenda, era que Jesús comenzara a ser un mesías materialista, de resolverle los problemas que todo el ser humano quiere, pero sin Dios. Así que realmente Jesús reconoce en su respuesta de que tú y yo vivimos de pan, porque Jesús dijo no solo de pan, es verdad, nosotros necesitamos el alimento para vivir. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, los nutrientes y no solo el pan, sino otras cosas como el hogar, etcétera, etcétera, para mantenernos. Pero aparte de eso, tú y yo vivimos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos dice, nos ayuda, nos instruye para vivir la vida que al creyente, ¿verdad?, encamina al creyente hacia la vida de la gracia de Dios para agradar a Dios y para vivir una vida en victoria sobre el gobierno de Satanás y de las tinieblas. Y eso era lo que el enemigo estaba incitando. Ahora, esto se remite, acuérdese que el Evangelio de Mateo tiene mucho que ver con el pueblo de Israel, en similitudes con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel incitó a Moisés, ¿verdad?, en cuando le dio a la peña en Éxodo 17, ¿está Dios entre nosotros o no? Porque el pueblo tenía sed y Moisés le dijo a Dios, este pueblo a mí me va a matar, me va a apedrear, me va a sacar del juego. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad?, le dio instrucciones, salió agua y entonces se llamó aquel lugar Masá y Meriba, ¿verdad? La rencilla, ¿verdad?, y la tentación de que está Jehová, está Yahweh Adonai entre nosotros o no. En otras palabras, el pueblo de Israel tentó a Dios en ese momento. Y en este momento Satanás, ¿verdad?, volviendo, ¿verdad?, Mateo con todo esto, llama a Satanás el tentador. En el Evangelio de Lucas, Satanás es llamado el diablo, el adversario. Pero aquí en Mateo es el tentador y comienza, ¿verdad?, con esto. Jesús, después de un ayuno de 40 días, pues, siente hambre. Y en medio de todo esto, pues, Satanás dice, si tú eres hijo de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? En aquel en aquella, ¿verdad?, experiencia de bautismo, Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí en la experiencia de la tentación, pues el diablo dice, si tú eres hijo de Dios, como te dijo el Padre en el bautismo, tú puedes convertir a esta piedra en pan. Y entonces Jesús dice, sí, pero no solo, o sea, en otras palabras, tú puedes convertir estas piedras en pan.
El diablo le dice, si tú eres hijo de Dios, tú puedes convertir estas piedras en pan. Entonces, Jesús le dice, sí, el ser humano vive de pan, pero no solo de pan. Porque al enemigo no le interesan las cosas de Dios. El enemigo no pone la mira en las cosas de Dios, las pone en la mira de las cosas de la humanidad. Usted dice, ¿cómo que en las cosas de la humanidad? Porque el enemigo sigue los intereses del ser humano caído de la gracia de Dios, porque el ser humano a este mundo caído no le interesa los caminos de Dios. No le interesa agradar a Dios. Así que para agradar a Dios hay que cargar la cruz y seguir a Cristo cada día. Así que Jesús dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios es de lo que yo principalmente voy a vivir. Así que en la primera tentación es bien particular que después de un ayuno de 40 días, es decir, el pueblo de Israel peregrinó 40 años en el desierto. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el Sinaí. Y Jesús está 40 días unido en la experiencia de Israel con Moisés 40 días y 40 noches preparándose, ¿verdad? Y mire esto. Y esto es algo que nos enseña algo mucho de la voluntad de Dios, porque a veces pensamos de que la voluntad de Dios siempre es algo como un paraíso terrenal. Y no, mire, que Jesús fuera tentado por el mismo Satanás fue parte de la voluntad de Dios. A veces, muchas de nuestras aflicciones, era voluntad de Dios que Juan el Bautista también muriera decapitado. Era voluntad de Dios de que, gloria a Dios, pasaran muchas cosas que Saulo de Tarso, que el apóstol Pablo pasara por tantas aflicciones. Y eso era voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta, a veces permite cosas en nuestra vida porque esa es su voluntad y así nosotros podamos testificar acerca de la gracia. Porque acuérdese, Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros y nosotros seríamos testigos. Y la palabra testigo del griego viene, nosotros seremos mártires. Si tú y yo somos cristianos, nosotros hemos aceptado serle fiel a Dios, aunque eso implique que tengamos que dar la vida por Cristo. Y eso es ser cristiano. Ser cristiano no es que yo demuestre que yo soy el más que sé. Ser cristiano es que yo estoy dispuesto a dar la vida por Cristo. Si Dios quiere en su voluntad que yo dé su vida, mi vida por Él, Él va a permitir ese momento para que yo tenga la elección de dar la vida por Él. Y eso es parte de la voluntad de Dios. O sea que no siempre la voluntad de Dios será de que yo voy a ir a un sitio y todo me va a salir bien. Y no, sin sufrimientos porque estoy en la voluntad de Dios. No necesaria. No. La Biblia dice que eso no es así. Y aquí dice, ¿verdad? Jesús dice, escrito está. Y el pasaje que Jesús cita está en el libro de Deuteronomio. Que quiere decir que Deuteronomio fue el libro, gloria a Dios, más preferido de Jesús porque que él leyó, porque lo que hay en el verso 4, 7 y 10 del Evangelio de Mateo, los tres versículos que él citó para reprender a Satanás, están en el libro de Deuteronomio. Y de hecho, uno de los libros que a veces hay algunos teólogos que no le dan autenticidad. Pero parece que Satanás y Jesús, parece que Jesús y Satanás son más inteligentes que los teólogos. Sí, porque ellos le dieron autenticidad. El diablo se fue cuando Jesús le citó esa palabra de Deuteronomio. Y hay muchos teólogos que no. Así que, amados hermanos, esta es la primera parte. En el segundo video yo voy a hablar de la segunda parte de la tentación, de cuál es el significado que quiso decir todo esto, porque no es cuestión de solo que Jesús citó la palabra. Es el significado que hay detrás de esa palabra y el contexto, gloria a Dios, con todo esto. Siento presencia de Dios. Así que, amado amigo, yo me despido con esto. Dios te bendiga.